Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia, un domingo más, y estamos en un nuevo mes, ¿no? Me sigue impresionando cuán rápido pasa el tiempo. Entonces, vamos a empezar este tiempo, queridos hermanos, de escuela dominical, como está anunciado ya en la pantalla. Vamos a continuar nuestro estudio con Segunda de Pedro, pero antes vamos a orar, por favor, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios mío, porque finalmente tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres quien hace la obra en nosotros. Tú eres quien pone el querer como el hacer, Señor. Y esa es nuestra tranquilidad, Padre Santo, que estamos en tus manos, que somos tus hijos y que nos amas, Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pido que obres a través de tu palabra, Señor. Que no permitas que cualquier distracción, preocupación, molestia que haya ahora en nuestras mentes sea impedimento, Señor, para tener comunión contigo, con tu palabra, y que puedas obrar en nuestros corazones a través de ella, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Obra, Señor, grandemente en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a continuar con Segunda de Pedro 1. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros versículos, por favor, para que no perdamos la hilación, ¿sí? Para que no perdamos la hilación. Entonces, quiero asegurarme de que todos estemos con nuestras Biblias en primer lugar. Amén, amén. Y que todos estemos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ok. Voy a pedir a la cámara, por favor, que nos ayude enfocando la pantalla de la televisión. He hecho un pequeño resumen. Bueno, al inicio había hecho yo este resumen y es fastidioso de ver tanta letra, entonces he hecho un resumen de resúmenes, un poquito más simplificado, pero que nos va a ayudar a entender qué hemos estado hablando en todo este tiempo, ¿sí? Entonces, es un pequeño resumen acá de los primeros versículos del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Entonces, aunque está súper extremadamente simplificado, va a ayudar a que recordemos la hilación de lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, brevemente voy a pedirles que pongan vuestra mirada en la pantalla, ¿sí? En la pantalla. Y vamos a recordar rápidamente. En el versículo 1 y 2, recordemos, estamos en Segundo de Pedro, capítulo 1, empezamos con los saludos, ¿no? ¿Qué podemos notar rápidamente de los saludos? Cómo se identifica Pedro, por ejemplo, como siervo en primer lugar, antes que apóstol, haciendo énfasis más en su calidad de siervo que en la autoridad que tiene el Señor. Otra cosa que podríamos resaltar en los saludos es que en Segunda de Pedro hay algo especial en el saludo, y es que hace énfasis en conocer a Dios, ese énfasis, ¿no? Conocer a Dios. Después tenemos los versículos 3 y 4. Y en los versículos 3 y 4 tenemos el mensaje central que dice lo siguiente: Dios le ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para ser maduros, para tener una vida piadosa. Y esto es algo en lo que hemos venido hablando recurrentemente, eso es algo en lo que hemos estado insistiendo, en que Dios le ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para poder tener una vida piadosa, ¿sí? Y después, esto tiene una consecuencia lógica. Recuerdan, estábamos haciendo nuevamente el ejemplo de aquella persona, aquellos padres que hacen el esfuerzo por mandar a sus hijos a la universidad, le dan todo, le dan casa, le dan comida, le dan vestido. Estos padres hacen que no le falte nada a su hijo o a su hija, pero esos padres, ¿qué esperan de ese hijo? ¿Qué estábamos diciendo que esperan? Que se esfuerce, ¿correcto? Y nuevamente, estoy haciendo un súper resumen, pero porque la idea es simplemente que recordemos la hilación de lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, finalmente, esfuércense, ¿no? Esfuércense, pero en practicar un conjunto de virtudes. Ese conjunto de virtudes ya lo expusimos la semana pasada. Como recordarán, eran la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal y amor. ¿Ok?
Y también la semana pasada estábamos hablando sobre el hecho de la falta de compromiso. Si bien la palabra de Dios es clara y dice que debemos esforzarnos, ¿sí? Palabra clave acá, esforzarnos, muchos de nosotros no nos esforzamos, ¿sí? La realidad es que muchos de nosotros no nos esforzamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no nos esforzamos? Y una de las respuestas era porque no nos esforzamos porque hay una falta de compromiso con Jesús. Esa es la siguiente gran idea que quiero exponer el día de hoy. Aquí debería decir, no esforzarnos, perdón, entonces está bien dicho. No esforzarnos indica una falta de compromiso con Jesús, ¿sí? Y para explicar un poco esta realidad, por favor, quisiera que todos vayamos a Lucas. Lucas 14, del 25 al 26. ¿Sí? Vamos, por favor, todos en nuestras Biblias a Lucas 14, del 25 al 26. Del 25 al 26, Lucas. ¿Sí? Ayúdenme, por favor, con vuestro amén. Perfecto. En la versión que yo tengo, dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él. Está hablando de Jesús, evidentemente. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es una de las palabras más duras probablemente que dijo Jesús, y por supuesto esas palabras tuvieron sus consecuencias. Sin embargo, en lo que nos vamos a centrar es exclusivamente en este momento en el versículo 25. Lo he resaltado acá, perdón, lo he subrayado. Dice, grandes multitudes iban con él. En vuestras versiones dice algo, ¿de qué manera lo dice? No dice algo diferente, pero lo dice de una manera distinta de pronto. ¿Alguien tiene una versión que diga algo diferente? Algunas personas que tengan una versión más actual, digamos. Adelante, hermana. La Nueva Biblia de las Américas nos dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Interesante. Gracias. ¿Alguien más que tenga otra versión para poder enriquecer el estudio del día de hoy? Dice acá, en lenguaje actual, dice... El lenguaje actual, sí. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, volvió y... Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Interesante. Entonces, aquí lo que queda claro es que muchísima gente iba con Jesús, ¿correcto? Muchísima gente, esa es la idea. No hay mayor ciencia. Sin embargo, tengo una pregunta para ustedes. De toda esa muchedumbre, toda esa multitud que estaba empezando a seguir a Jesucristo, ¿todos eran verdaderos creyentes? No. La triste realidad es que no. Y la realidad es que muchos de nosotros lo seguimos, como esta muchedumbre lo seguía, entre comillas, pero pocos estamos comprometidos con Jesús. Miren lo interesante, muchos seguían a Jesús, pero muy pocos estaban comprometidos con Jesús. Y vamos a abordar este tema un poquito más. Habían dentro de ese grupo, en primer lugar, la minoría comprometida. ¿Quién era este grupo de minoría comprometida? Eran básicamente sus discípulos. Esta minoría dio la espalda a sus antiguas prioridades para seguir a Cristo. Abandonaron su antiguo estilo de vida para seguir a Cristo. Cristo les dijo, sígueme, y ellos lo siguieron. Parece sencillo, ¿no? Parece obvio, pero no es tan obvio como parece. Cristo les dijo, sígueme, y lo siguieron. Estos hombres abandonaron el camino ancho para ir por el camino angosto. Entonces podemos hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Tú te consideras dentro de este pequeño grupo que ha abandonado su antiguo estilo de vida? Ahora estás viviendo la nueva vida que da Jesús a los que creen en Él. Son pequeñas preguntas necesarias para poder reflexionar y que valdría la pena que nos tomemos el tiempo para hacerlo. Bueno,
Estábamos diciendo que había diferentes tipos de personas, ¿no es cierto? El primer tipo de personas era la minoría. Esta minoría sí estaba realmente comprometida, pero vamos a ver cómo eran los demás grupos. El segundo grupo era la mayoría, pero era una mayoría curiosa. Una mayoría curiosa. Se ven las pantallas, hermanos, ¿no? Por favor, ayúdenme, porque desde mi perspectiva veo sus caras en realidad desde acá. Entonces, sí se ve. Tenemos un segundo grupo, y ese segundo grupo es la mayoría curiosa. ¿Cómo era este grupo? Miren lo interesante de la mayoría curiosa. Habían escuchado sobre sus milagros. Esta gente había escuchado sobre los milagros de Jesús. Algunos habían visto directamente sus milagros. Habían escuchado que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Y lo mismo sucede con el día de hoy. Esta gente acude, entre comillas, a Jesús, pero simplemente por curiosidad. Simplemente por curiosidad. Hace muchos años, en mi tierra, Sicuani, vino un político bien famoso. Se llamaba Alan García. No sé si les suena ese nombre, ¿no? Y él anunció que se iba a presentar en la plaza, ¿no? En la plaza de Sicuani, ¿no? Entonces, no sé quién era más honrado, ¿no? El político o la plaza, exacto. ¿Cómo creen que estaba la plaza? Estaba llenísima, estaba repleta. Nunca antes en mi vida había visto tanta gente, ni siquiera cuando, porque suelen traer conciertos y todo a veces, ¿no? ¿Ya? Pero ni aún así estaba tan lleno, estaba llenísimo. Pregunta, ¿la mayoría de las personas que estaban ahí serían partidarias del partido aprista peruano? No. ¿Y por qué iban entonces? ¿Qué les hace especular? Solo por conocer al candidato, por curiosidad, porque finalmente era Alan García, ¿no? O sea, Alan García era... y es considerado hasta el día de hoy todavía uno de los más grandes oradores, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Y muchos se atreven a decir que incluso uno de los grandes expositores y oradores del habla española. Entonces, por supuesto, la gente acudía en muchedumbre, pero por curiosidad. Ese es el tema, iban por curiosidad. No es que tenían algún afecto en particular por este hombre, no es que tenían algún afecto en particular por sus ideas. Les daba curiosidad. Tan simple como eso. Y es exactamente lo que pasaba en esos tiempos con Jesucristo. Había muchísima gente, pero no era precisamente porque creyera en Él. Era simplemente por un tema de curiosidad. Y muchos de nosotros vamos a Jesucristo, aún vamos a las iglesias por curiosidad. Simplemente por curiosidad, y esa es la realidad. A estas personas les parece interesantes las enseñanzas para la vida que tiene Jesús. A estas personas les parece interesante ver cómo Jesús transforma a algunas personas. Sin embargo, al final del día, estas personas solamente son curiosas. Nunca se han comprometido con Jesús. Nunca. Están con la multitud que acompañan a Jesús, pero jamás han entregado su vida a Jesús. Y esa es la realidad con este tipo de segundas personas. Son curiosas. ¿Correcto? ¿Ha quedado claro hasta ahí la exposición? Perfecto. Tercer tipo de personas, las masas confundidas. ¿A qué se refiere con las masas confundidas? En primer lugar, estaban los religiosos. Miren lo interesante acá. Los religiosos creían que existía un Dios, pero creían que existía un Dios de forma religiosa. Miren acá, ¿por qué decimos que era una masa confundida? Porque veían a Jesús, lo veían, pero veían que era un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre al que se debía imitar, un hombre admirable, pero no pasaba de eso. Porque nosotros sabemos que Jesús era íntegro, ¿correcto? Era un ejemplo a seguir, pero nosotros sabemos que Jesús era y es algo más. ¿Qué es? Es Dios. Pero estas personas confundidas simplemente veían a Jesús como alguien, ¿cómo decirlo? Un hombre muy íntegro, ¿no?
un hombre muy íntegro, pero no pasaba de ahí. Y nuevamente, explico todo esto para recordar que los tiempos el día de hoy no han cambiado. Porque muchas personas solamente ven a Jesús como alguien, como un hombre interesante, como un hombre digno de seguir, pero que no pasaba de eso, de ser un hombre, nada más. ¿Sí? En el fondo estaban convencidas de que simplemente era necesario esforzarse lo suficiente para poder entrar en el cielo. Ahora, el problema con este tipo de personas religiosas era cuánto tenían que esforzarse para ir al cielo. Porque lo interesante de las personas religiosas es que estas personas querían ir al cielo. ¿Me dejo entender? Estas personas decían, ya, Dios existe. Y una vez que muera va a haber un cielo, yo quiero ir a ese cielo. Pero el problema era el siguiente, estas personas pensaban que podían llegar a Dios a través de sus obras. A través de sus obras. ¿Qué cantidad debían esforzarse? Estos religiosos no lo sabían. Solo sabían que debían esforzarse ya. El día de hoy que tenemos ya el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos un poco responder esa pregunta. ¿Cuánto se debe esforzar el hombre para llegar al cielo? ¿Cuánto necesita? Necesita la perfección. Necesita la perfección. Y ninguno de nosotros es perfecto. Precisamente por eso era necesario que alguien perfecto venga y sea nuestra propiciación. Pero esas personas religiosas no la tenían clara en ese momento. Esas personas no entendían lo que dice Romanos 3:23, que todos estamos privados de la gloria de Dios. Miren lo interesante con estas personas religiosas. Se estaban esforzando para llegar a Dios, y cuando vieron a Jesús, simplemente vieron a un hombre a quien imitar mejor, ¿no? A quien imitar mejor. Pero jamás encontraron una conexión y decir, este es el Salvador. No llegaron. Ahora, otro segundo grupo de estas masas confundidas eran los indecisos. Eran los indecisos. Miren cómo eran los indecisos. Muy interesante. Los indecisos estaban tomando conciencia de su necesidad de recibir perdón de sus pecados. Estaban cada vez más conscientes de que no estaban bien con Dios, pero no se atrevían a seguir a Jesús. Es interesante también este grupo, pero al final del día no se atrevían a seguir a Jesús. Podemos decir que estaban un poquito mejor que los religiosos, pero finalmente estaban igual porque no llegaban al punto de creer en Jesucristo como el Mesías. La magnitud de seguir a Cristo los abrumaba. Sentían que no podían abandonar sus viejas costumbres y por lo tanto al final estaban paralizadas. Es interesante este grupo de personas porque el día de hoy este tipo de personas, ¿cómo se identifican? Y espero que me dejen entender, hermanos. Este tipo de personas hace un análisis de conciencia y dice, no estoy bien con Dios. Definitivamente no estoy bien con Dios. Y Jesús dice ser el Mesías. Pero la magnitud de seguir a Cristo los abrumaba. Porque Cristo efectivamente decía, el que viene a mí no le echo fuera, decía arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio, pero también Jesús habló del costo de seguirle, ¿sí o no? ¿Cuál era el costo de seguirle? ¿Qué dicen ustedes? Era lo acabamos de leer hace un momento. Número 26, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y eran palabras fuertes, muy fuertes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más preciado que normalmente tenemos nosotros como seres humanos? La familia. La familia, ¿sí o no? El trabajo, digamos que se puede negociar, ¿no? Aunque no estoy seguro de dar ese ejemplo. Pero Jesús apunta directamente al corazón. Miren lo interesante del Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece, palabras grandes también, a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos, hermanas, y por si fuera poco, ¿qué dice acá? Y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo.
Y podríamos hacer un estudio aparte sobre este versículo, pero vamos a volver al número 3, las masas confundidas. Este tipo de declaraciones, esta realidad, este costo de seguir a Jesucristo, a este tipo de personas los paraliza. Porque al mismo tiempo estas personas dicen creer en Jesucristo, pero luego cuando ven el precio de seguirlo, dudan. Y al dudar se quedan paralizadas. Eso es lo que caracteriza al final a las masas confundidas. Tal vez alguno de nosotros esté en este grupo, queridos hermanos. Asistimos a la iglesia, hablamos de las cosas de Dios entre nosotros, hablamos de las cosas de Dios a nuestros amigos, pero todavía no nos estamos esforzando en seguirle genuinamente. Ese es el gran peligro. El tipo de personas que están confundidas, les gusta la palabra de Dios, la aceptan por lo menos de palabra, pero al momento de querer seguir a Jesús les cuesta, se paralizan. Miren lo interesante con este tipo de personas. Incluso pueden compartir el mensaje de la Biblia a otras personas. La comparten, pero al momento de vivir les cuesta. Les cuesta. Y se quedan paralizados. ¿Sí? Y finalmente, los seguidores falsos. Miren cómo eran los seguidores falsos, queridos hermanos. ¿Qué características tenían los seguidores falsos? ¿Cómo creen que lucían los seguidores falsos en esos tiempos? Tenían cara de malos. ¿Cómo creen que era? Yo recuerdo cuando era más jovencito, estaban de moda, ¿no?, las novelas mexicanas. Y tú podías ver en las novelas mexicanas quién era el villano de la novela, ¿no? Porque claramente sus facciones indicaban que era el malo de la novela. Pero en la vida real, ¿cómo creen que lucían esos seguidores falsos? ¿Cómo creen que se veían? Renegados. ¿Cómo creen que eran renegados? Ahí se levantaban, hablaban en contra de la Biblia. No, lo interesante de los seguidores falsos es que tenían apariencia de ser discípulos genuinos. Apariencia de ser discípulos genuinos. Eran expertos en juntarse con la multitud religiosa. Conocían las palabras correctas para sonar espirituales. Les gustaba, miren lo interesante, les gustaba estar cerca de Jesús. Incluso viajaban con Él. Sin embargo, simplemente estaban atrapados en el entusiasmo de ese movimiento. Miren lo que pasa al final del día. Cuando se pasa la emoción del momento, finalmente tú te das cuenta de algo de estas personas, que no estaban siguiendo realmente a Jesús, que simplemente estaban atrapados en el entusiasmo del momento. ¿No les pasa a veces cuando sucede un accidente cómo la gente empieza a juntarse impresionantemente, y un montón de gente? ¿Alguno de ustedes se ha acercado ahí a ver qué es lo que estaba pasando? ¿Y eso por qué? Porque simplemente en ese momento estás atrapado en el entusiasmo de ese momento. Y es exactamente lo que pasaba con los falsos seguidores de ese tiempo. Estaban cerca de Jesús, seguían a Jesús, pero simplemente era una emoción momentánea. Tenían un apego superficial a Jesús. Tenían un testimonio vacío de Jesucristo. Sabían de Cristo, pero no conocían a Cristo. Y esa era su desgracia, hermanos. Sabían de Jesucristo, pero no conocían a Jesucristo. ¿Quién es un ejemplo perfecto de un seguidor falso? Judas, correcto. Vamos a analizar un poquito a Judas. Miren cómo era Judas. Judas estaba junto con Cristo, ¿sí o no? Pero nunca estaba comprometido con Cristo. Miren lo interesante acá. Judas estaba junto con Cristo, pero nunca estaba comprometido con Cristo. Algunos están comprometidos, y ¿cómo lo traemos eso al día de hoy, hermanos? Algunos están comprometidos con las actividades de la iglesia local, pero no están comprometidos con Cristo. Y es necesario decirlo. El principal objetivo de la vida de Judas era seguir siendo el mismo. Judas siguió persiguiendo sus propios intereses egoístas. Judas quería a Jesús, pero en sus propios términos. En sus propios términos. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en este error, hermanos?
Amén, Jesús es Dios, yo le creo, es el Señor y Salvador, pero lo quiero en mis propios términos. Judas veía a Jesús como un medio para obtener sus beneficios personales. Judas veía a Jesús como un medio para obtener sus beneficios personales. ¿Cuántos de nosotros vemos a Dios simplemente como un medio para poder beneficiarnos? Conocí a una persona que iba, no sé si se los conté hace tiempo, pero es pertinente que se lo repita. Hay una persona que iba seguido a la iglesia, ¿no? Y era de ánimo porque empezó a venir a la iglesia más seguido. Y un día, creo que fuimos a almorzar, no me acuerdo a qué se dedicaba este hermano. Pero la cosa es que nos llevó a un conjunto de hermanos en su carro. Y mientras hablábamos, le preguntábamos por qué empezó a venir tan seguido a la iglesia, ¿no? Y él contó lo siguiente: bueno, yo vengo a la iglesia porque antes tenía muchos problemas en el trabajo, muchos. Y desde que empecé a venir a la iglesia, ya no tengo problemas. Mi jefe ya no me habla tan feo. Y por eso estoy empezando a venir a la iglesia. ¿Cuál es el error en este pensamiento, hermanos? Que es bonito, ¿no? Suena bonito y qué bien que empezaba a tener menos problemas. Pero hay un error en ese pensamiento, hermanos. ¿Cuál es? Es escuela dominical, hermanos. Y por si acaso, me estaba olvidando anunciarles. El día de hoy el pastor Joe va a dar un libro. Entonces, mucha atención, hermanos. Van a ganar doblemente. No solamente van a ser alimentados por la palabra el día de hoy, sino pueden ser grandemente beneficiados con este libro. El progreso del peregrino de Bunyan. Librazo. Amén. Entonces, continuamos. Los seguidores falsos. ¿Cuál es el problema con la lógica de esta persona? ¿Qué dicen ustedes? La motivación es falsa. ¿Qué más? Va a la iglesia por intereses personales. Va a la iglesia por intereses personales, no va por Cristo. ¿Algo más? Es escuela dominical, hermanos. Ahora es la idea interactuar. Usa a Dios para su beneficio, correcto. Su motivación estaba equivocada. No iba a la iglesia para buscar a Dios, sino para sentirse mejor. Su motivación estaba equivocada. No iba a la iglesia para conocer a Dios, sino para sentirse mejor. Correcto. Cuando él fracasa en cualquier área, va a culpar a Dios. Y cuando él fracasa en cualquier área, este hombre va a culpar a Dios. Correcto. Y ese es el gran problema, hermanos, cuando al final estamos buscando a Dios simplemente para nuestros beneficios personal. Y al final del día se va a ver. Al final del día, lamentablemente, se va a ver. Y un caso perfecto es Judas. Judas estaba al lado de Jesús, pero simplemente lo usó como un medio para obtener sus beneficios personales. No tenía ninguna intención de entregarse a Jesús, sino de entregarlo cuando le iba a convenir, y lo terminó haciendo. Entonces, nuestra pequeña, no tarea, ¿no? En un sentido una tarea, pero deberíamos analizar y hacer un examen de conciencia para saber en qué grupo nosotros estamos. Porque ahora nosotros al reunirnos, yo me gozo que estemos viniendo más seguido a la iglesia, que estemos congregando más, y eso es hermoso. Pero nosotros no podemos ver los corazones. Entonces es un buen momento, hermanos, para poder hacer un examen de conciencia. Todos en un sentido ahora estamos, entre comillas, siguiendo a Jesús, ahora. Pero la realidad es que no todos estamos realmente comprometidos. No todos estamos acá realmente para buscar de Jesús. No todos, esa es la realidad. Y es un buen momento para que analicemos en qué grupo yo estaré. En esta minoría que está comprometida, en la mayoría que simplemente viene por curiosidad, para sacar de la Biblia algunos conceptos prácticos, bonitos, para aplicarlos. O tal vez estamos en las masas confundidas, ¿no? Que creemos, entre comillas, en Jesús, pero que no nos atrevemos a seguirlo. Que en el fondo estamos paralizados y no lo seguimos. O peor aún,
de pronto somos seguidores falsos. Que en el fondo de nuestro corazón solamente estamos acá para usar a Dios como un medio más. Había un meme, ¿no? Que decía de un Facebook cristiano, no sé, de un perfil de un Facebook cristiano. Y era una persona, la cabeza de una persona dibujada con varias, como un rompecabezas, ¿no? Y ahí había un rompecabezas grande que faltaba y decía, Jesús, la pieza que falta para completar tu vida. Y es así como muchos vemos a Jesús, como un pedacito más que nos falta, como la cereza del pastel. Pero la realidad es que si no tienes a Jesús, si te falta Jesús, te falta todo, hermano. Pero es un momento propicio para hacer un examen de conciencia. De pronto nos encontramos acá. Y vuelvo a decirlo, algunos cristianos están conformes con simplemente ser salvos y ya. Algunas personas simplemente dicen, bueno, la salvación no se pierde, ¿no? Finalmente me salvé y ya. Pero la realidad es que el verdadero cristiano nunca se contenta con un nivel superficial de conocer a su Señor Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? Vence al mundo. Entonces, hermanos, continuamos con esa idea en 2 de Pedro. Esforcémonos. Esforcémonos por vivir como Dios quiere. Esforcémonos por conocer más a Jesús. Esforcémonos por amar más a Jesús. Y recordemos que todo amor por Él comienza con la obtención de un conocimiento más profundo de su persona. ¿Amén? Esta es la idea que quería cerrar por el momento respecto a comprometernos, ver y analizar si realmente estamos comprometidos con Jesús. Vamos a pasar ahora al versículo número 8, ¿sí? Vamos, por favor, todos a vuestras Biblias y vamos a hacer un ejercicio parecido, ¿sí? Si algunas personas tienen diferentes versiones, ayudarían a enriquecer esta enseñanza compartiendo cómo lo dicen vuestras versiones. En la que tengo dice lo siguiente, versículo 8. Pues estas virtudes, al estar con ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pues estas virtudes. Alguien que tenga en su Biblia una versión diferente, que diga, que lo articule de otra manera, por favor, si quiere compartirlo. En lenguaje. Hermano David, perdón, no sé si tendrás el micro para que pueda salir en el video. Adelante, hermano Benny. Gracias. En el lenguaje actual dice, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Amén, gracias, muchas gracias. ¿Cómo ayuda el verlo desde otras versiones también? ¿Alguien más que quiera compartir? A nuestra hermana Jennifer, por favor. Hermano David, el micro, a nuestra hermana Jennifer. Estamos en el versículo 8. Este es de Reina Valera de 1960. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, que lo tenga en otra versión? Perfecto. Vamos a por ahí entonces, hermanos, vamos a por ello. Pues estas virtudes, ¿cuáles son estas virtudes? ¿A qué virtudes se refieren? Correcto, a las antes mencionadas, ¿no? ¿Se acuerdan en el versículo 5? Y la tienen en la pantalla. Por esta razón, obrando en toda diligencia, añadid vuestra fe, virtud, conocimiento. Todas estas virtudes, está hablando de esas, del versículo 5 y 6. Dice, todas estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejará ociosos. Noten la primera palabra que me he tomado la libertad de poner en negrita. Abundar. Y muchos pasamos por alto. Abundar. Algunos se sienten bien porque estas cualidades se demuestran en nosotros de vez en cuando. Pero Pedro dice algo que nos puede poner en zozobra.
estas cosas, estas virtudes deben abundar en nosotros. Ahí está el detalle. Estas virtudes deben abundar en nosotros. Porque podemos caer en el engaño, ¿no? De analizarnos y decir, bueno, tengo un poquito de fe, un poquito de virtud, conozco un poquito, sí, por ahí voy. Pero la palabra de Dios dice que todo esto debe, ¿qué? Abundar. Abundar. Entonces, para analizar, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros si nos analizamos a la luz de la palabra de Dios? ¿Estamos abundando en todas estas virtudes que nos habla en la Biblia? Particularmente en 2 de Pedro. Eso es para nosotros. Para analizarlo en nuestra privacidad. Pero continuamos. Dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, ¿qué va a pasar? Nuevamente, estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, ¿cuál es la consecuencia, hermanos? No los dejarán, ¿qué? Ociosos ni estériles. Ahora, respecto a la palabra estéril, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estéril es algo bueno o es algo malo? Bueno, depende, ¿no? Es bueno, por ejemplo, si vas al dentista, tú esperas que los instrumentos que va a usar en tu boca estén estériles, ¿no? Estériles, por favor. Pero es malo si es que eres un agricultor y tu terreno está estéril, ¿no es cierto? Depende. Pero en este pasaje de la Biblia, ¿en qué sentido usa la palabra estéril? ¿En un sentido positivo o negativo? Negativo, ¿no es cierto? Negativo. Incluso en otras, porque significa no dar fruto, ¿no es cierto? De hecho, en algunas versiones que ustedes han leído dice directamente, ¿no es cierto? No dice estériles, dice no dar fruto. En las otras versiones, si me ayudan, por favor. Sin fruto, correcto, sin fruto, ¿cierto? No los dejarán ociosos ni estériles, significa no dar fruto. Podemos pensar, ahora podemos caer en la siguiente trampa, miren hermanos, decir, bueno, yo no soy estéril, ¿no? Yo veo algunos frutos en mí, no soy estéril, más bien soy un poquito ocioso. ¿Para qué lo voy a negar? Podemos pensar eso, ¿sí? Pero lamentablemente vamos a ver a continuación que tanto ser ocioso como ser estéril tiene las mismas consecuencias al final del día. La ociosidad, vamos a volver al tema de la ociosidad, al mismo tiempo que la esterilidad o la falta de fruto, ¿a qué se refiere? A estas tres cosas fundamentalmente: inactividad, indolencia, inutilidad. Vale la pena que lo anotemos, porque simplemente a veces pensamos que ociosidad es como, me da pereza y no lo hago, ¿no? Pero eso involucra muchas cosas más. Involucra inactividad, indolencia, inutilidad. Lo voy a repetir: inactividad, indolencia, inutilidad. Y vamos por favor todos a Tito 1, 12 al 13. Vamos a ver cómo la palabra de Dios aborda esta parte de la ociosidad un poquito. Tito 1, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Voy a pedir a alguien de acá, de mi mano izquierda, que lea Tito 1, del 12 al 13. Vayan buscando, por favor. Y a las personas que están aquí a mi mano derecha, van a leer, por favor, uno de ustedes, Santiago 2, 20 al 22. Santiago 2, 20 al 22. Lo repito, las personas de mi mano izquierda van a leer Tito 1, del 12 al 13, y de mi mano derecha van a leer Santiago 2, 20 al 22. ¿Sí? ¿Ya han encontrado Tito, hermanos? ¿Ya? ¿Ya han encontrado Santiago, hermanos? Ya, perfecto. Voy a pedir a la hermana Carla, por favor, que nos lea Tito 1, del 12 al 13. Nuevamente, ¿en qué contexto lo está leyendo? Estamos queriendo ver cómo la palabra de Dios aborda el tema de la ociosidad. ¿Sí? Vamos a escuchar, por favor, Tito 1, del 12 al 13. Es la Biblia de las Américas. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean santos en la fe. Correcto. Está dando acá una característica de los cretenses, y además de ser mentirosos, glotones, ¿qué dice la palabra de Dios? Que eran ociosos.
Y miren el versículo, lo interesante de cómo lo aborda el versículo 13, porque muchas personas en nuestras buenas intenciones podemos decir, bueno, es ocioso, necesito un poquito más de ánimo, ¿no? De repente se cansa, pero mira cómo lo aborda la palabra de Dios en el versículo 13. Acompáñenme por favor y vamos a leerlo. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué? Dales una palmadita. Repréndelos duramente. ¿Pero para qué? ¿Para hacerlos sentir mal? ¿Para sacarles en cara? ¿Cuál es la intención de reprenderlos duramente? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos de la fe. Y esa es una práctica necesaria entre nosotros, queridos hermanos. Y es la forma en la que se debería abordar la ociosidad también. Bíblicamente hablando, se debería reprender de manera suave o dura. Dura, pero al mismo tiempo también recordar el corazón de esta dureza para que seamos sanos en la fe. No perdamos ninguno de los dos puntos, hermanos. Ahora vamos a leer, por favor, Santiago 2, del 20 al 22. ¿Ya lo he encontrado? Voy a pedir entonces a hermano Percy, por favor, que lo leas. Santiago 2, del 20 al 22. Santiago 2, 20 al 22 dice: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Correcto. Ahora, en este versículo no está hablando directamente y explícitamente la palabra ociosidad, ¿no? Pero ¿en qué parte de lo que acabamos de leer se asume esa palabra? Implica la ociosidad. ¿Qué dicen ustedes? Estamos en Santiago 2, del 20 al 22. No los voy a soltar, hermanos. Tengo toda la buena parte de la mañana, los puedo esperar. Santiago 2, 20 al 22. De todo esto que dice, 20, 21 y 22, ¿en qué parte está incluida la palabra ociosidad? ¿Por dónde creen que va la ociosidad? Correcto, la fe sin obras. Y la palabra de Dios dice, la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Porque algunos de nosotros podemos querer sentirnos espirituales simplemente diciendo que tenemos fe, pero esta fe va a terminar teniendo siempre obras, porque la palabra de Dios es claro, la fe sin obras es muerta. ¿Y por qué no? Y ahora, si la fe sin obras es muerta, y como hemos estudiado desde hace semanas, Dios ha dado todo lo que necesita el cristiano, al cristiano le ha dado todo lo que necesita para ser piadoso, ¿por qué no tenemos frutos? ¿Cuál sería la implicación? Que somos ociosos, que somos ociosos. Entonces, para pensar, hermanos, no los dejará ociosos ni estériles, no los dejará ociosos ni sin fruto. No tener fruto significa ser improductivo. Y vamos por favor a Mateo 13, 22. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Voy a pedir que alguien lea Mateo 13, 22 en vuestra versión y yo se los voy a leer en la versión de Dios habla hoy, ¿sí? Entonces, voy a pedir un ratito, dame un segundo. Tú ya lo tienes, hermano, ¿verdad? Ya. Antes voy a pedir para que agilicemos el tiempo. Belisario va a leer Mateo 13, 22. Después voy a pedir a nuestra hermana Patti que lea Efesios 5, 11. Vayan alistándose, por favor. Efesios 5, 11. Voy a pedir a nuestra hermana Angélica que lea Segunda de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Y voy a pedir al pastor Joe que lea Judas 12. Judas 12. Vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes van a leer en la versión que tengan y después yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy para que se entienda un poco mejor, ¿no? Estamos hablando todo esto ¿de qué? De estar estériles, de no tener fruto. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? ¿Sí? Entonces vamos a leer primero Mateo 13, 22. Adelante. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Correcto. Mientras tanto yo lo leo en la versión de Dios habla hoy. Dice así: la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Según este versículo, hermanos, entonces, ¿qué hace que no haya fruto? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Correcto. Ahora vamos a leer Efesios 5:11, por favor. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Correcto. En la versión de Dios habla hoy dice: no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. ¿Quién va a leer, por favor, 2 de Tesalonicenses 3:14 al 15? Nuestra hermana Angélica, por favor, va a leer 2 de Tesalonicenses 3:14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestáis como a su hermano. Sino amonestadle como a su hermano. Miren cómo dice en la versión de Dios habla hoy: si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él. ¿Para qué? Algo interesante que dice la Biblia acá: para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino que amonéstenlo como hermano. Entonces nuevamente estamos viendo ese equilibrio. Tiene que haber cierta dureza al reprender un pecado, pero siempre tenemos que tener el corazón de ¿qué? De recordar que es nuestro hermano y que estamos buscando su restauración y su edificación. Nunca debemos perder ese balance. ¿Por qué creen que no debemos perder ese balance, hermanos? ¿Cuál creen que sean los extremos cuando solamente nos vamos por un lado y por el otro lado? ¿Qué dicen ustedes? Nuestra hermana Milagros, por favor, si le pueden brindar el micro. Mientras tanto, recordarles la pregunta. La palabra de Dios dice algo interesante acá. Cuando alguien no quiere obedecer, no se junten con él para que se avergüence, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. ¿Cuál es el peligro de simplemente tomar este lado, simplemente tomar el otro extremo? Adelante, hermano. La palabra de Dios en 1 Corintios 10:30 nos dice que el que cree que esté firme, cuidado que no caiga, ¿no? Amén. Debemos de tenerlo siempre eso en cuenta. Correcto. Ya, pero ahora la pregunta: ¿cuál sería el peligro de irnos a cualquiera de los extremos? ¿Cuáles serían los extremos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, a Belisario, tenemos a Brisa. A Belisario primero y luego a Brisa, por favor. Que las palabras pueden llegar a no edificar a la persona, sino destruirlas, ¿no? Ya, gracias. A Brisa, por favor. Los extremos serían el legalismo y el libertinaje, ¿no? Correcto, correcto. Podemos caer en un extremo de simplemente ser duros porque somos duros y punto, ¿no? ¿Han escuchado ese tipo de personas? Yo soy sincero, pues. Yo digo las cosas como son. ¿Han escuchado ese tipo de personas? No, yo soy sin filtro, exacto. Yo soy directo. Y hay que ser directo. Y hay que ser honesto, está bien. Pero al mismo tiempo necesitamos recordar por qué lo hacemos. Para buscar la edificación de nuestro hermano. Para buscar la restauración de nuestro hermano. Miren el otro extremo. Muchas veces buscamos la restauración de nuestro hermano, buscamos su edificación, pero en lugar de hacerle notar su pecado, somos tan suaves que en lugar de parecer que lo estamos reprendiendo, más parece que lo estamos apoyando, ¿no? Puede haber ese extremo. Entonces tenemos que cuidarnos de ambos extremos. Ustedes están viendo que en la palabra de Dios siempre hay un balance. Hay un balance. Tiene que haber cierta dureza,
pero tenemos que recordar el corazón de esa dureza. ¿Amén? ¿Amén, amén, hermano? Perfecto. Porque se puede ser muy duro destruir, y no es la idea. Nunca es la idea. La idea no es destruir. En la palabra de Dios, en toda la Biblia, la idea no es simplemente aniquilarlo, pisotearlo. Siempre es buscar la restauración. Y eso vale la pena recordarlo también, porque cuando vengan a nosotros y nos digan algo que nos duela, tenemos que recordar que ese hermano o hermana se están acercando ¿para qué? Para nuestra edificación. Necesitamos recordarlo, hermano. En la mañana hablábamos con el pastor Joe algo de eso. Es fácil decirlo. Aplicarlo suele ser más complicado. Pero necesitamos recordarlo, hermano. ¿Sí? El pastor Joe va a leer Judas 12. ¿Aló? Sí. Estos son... Okay. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes. Sí, perdón, pastor. El contexto, para que lo entendamos mejor, está hablando de los falsos maestros. Perdón, pastor. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes cuando banquetan con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Correcto. Miren cómo lo dice la versión de Dios habla hoy acerca de los falsos maestros. Son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en la que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo. 2 veces muertos y arrancados de raíz. Entonces, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de las virtudes. Acerca de las virtudes que están en nosotros. Lo voy a repetir. Pues estas virtudes al estar con ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo número 9 ahora. Y esto lo vamos a tratar la siguiente semana con paciencia, porque la idea es ir con paciencia, pero que se entiende el punto, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos. Porque el que carece de estas virtudes, ¿qué dice acá? En la versión que yo tengo dice lo siguiente: es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Alguien que quiera compartir como dicen en vuestras versiones? Nuevamente, todo está girando alrededor de esas virtudes que estamos hablando, ¿no es cierto? Noten que en el versículo número 8 dice que pasa algo. Cuando estas virtudes abundan, hay ciertas consecuencias. Pero cuando estas virtudes no están, también son indicador de algo. Entonces, ¿alguien que quiera compartir antes de que nos gane el tiempo, hermanos? Porque, ¿cómo dicen vuestras versiones? En la mía dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿De alguno de ustedes dice algo diferente? El micro, por favor, para nuestra hermana Jennifer. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Correcto. Y vamos a terminar con esta. ¿Alguien más que quiera compartir? Nuestro hermano Beni. Adelante, por favor. Pero quien lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Correcto. ¿Alguien más que quiera compartir antes de cerrar? Listo. Antes de cerrar, quería que noten lo siguiente: el contraste entre el versículo 8 y el versículo 9. ¿Sí? Todos estamos en 2 de Pedro, por favor. Hay un contraste interesante acá. Versículo 8 y versículo 9. Tanto el versículo 8 como el versículo 9 giran en torno a estas virtudes de las que estamos hablando, ¿no? Estas: fe, virtud, conocimiento. Y la comparación que hace es la siguiente. En el versículo 8 dice:
si estas virtudes están con ustedes, hay una serie de ideas. Y en el versículo 9 dice, si es que estas virtudes no están en ustedes, también hay otra consecuencia, ¿sí? Quisiera que noten, por favor, ese contraste que hay. El día de hoy hemos visto las consecuencias de lo primero. Cuando estas virtudes van a estar abundantes en nosotros, no vamos a estar ociosos y no vamos a estar estériles. Si no vamos a estar ociosos y no vamos a estar estériles, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué dicen ustedes? No sé si me he dejado entender con la pregunta. Dice, si estas virtudes están con ustedes, hay una consecuencia, ¿correcto? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué sería lo contrario de estar ocioso? ¿Qué sería lo contrario de estar estéril? Fructífero. Lo contrario de ocioso. Esforzado, diligente, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que estas virtudes van a hacer que nosotros tengamos mucho fruto. Nos va a tener diligentes en las cosas del Señor. Pero particularmente, y nuevamente, nos va a ayudar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Va a redundar en eso. Para la próxima semana vamos a ver las consecuencias de la parte negativa. ¿Qué pasa cuando estas virtudes no están en nosotros? El apóstol Pedro hace una comparación, hace esta comparación. El que carece de estas virtudes, ¿qué dice? Es ciego y corto de vista, y habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Entonces, ¿habrá algún problema con ser corto de vista, por ejemplo? ¿Alguien de acá es corto de vista y que nos pueda dar ese testimonio? Puede pasar adelante, por favor, para poder, con fines pedagógicos, ¿no? Todo sea en pro de la escuela dominical. Sí, en la vida normal ¿tiene sus dificultades ser corto de vista, sí o no? Sí, ¿no? Me estoy dirigiendo especialmente a las personas que están con lentes, entonces asumo que lo necesitan. En la vida espiritual, porque finalmente el apóstol Pedro hace estos ejemplos, porque él busca una aplicación en la vida espiritual, en la vida práctica. En la vida espiritual, ser corto de vista espiritualmente tendrá sus inconvenientes. Por supuesto que sí, lo vamos a ver la siguiente semana. Los animo, hermanos. En verdad los animo, va a estar muy interesante. Y también dice acá, habiendo olvidado la purificación de pecados pasados. Ser un olvidadizo, ¿trae problemas o no trae problemas? ¿Conocen personas olvidadizas? Las esposas dirán, mi esposo, de repente, ¿no? Había un escritor famosísimo, Chesterton, no sé si alguien ha escuchado de Chesterton, un escritor prolífico en su tiempo, brillante, pero cuentan que su esposa vivía frustrado con él, no por su carácter, porque era un caballero con su esposa, pero vivía frustrado con Chesterton porque siempre olvidaba qué tenía que comprar cuando lo mandaba al mercado. Entonces lo mandaba con sus notitas y Chesterton olvidaba las notitas y era un problema, ¿no? Entonces, ¿hay problemas con ser olvidadizo, sí o no? Sí. Nuevamente, ¿en la vida espiritual habrá problemas con ser olvidadizos? Sí, y lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos. Nuevamente, va a estar interesante y yo sé que va a ser de mucha edificación, así que los animo a venir temprano también la próxima semana para que podamos abordarlo durante el tiempo de la escuela dominical. ¿Amén? Entonces, vamos a terminar este tiempo, queridos hermanos, orando y nuevamente recordando que si todas estas virtudes están en nosotros, vamos a estar diligentes y vamos a tener fruto. Y en abundancia, hermanos. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre Santo, por la exposición de tu palabra. Aún, Señor, muchas gracias por el privilegio, Señor, de poder exponerla. Y muchas gracias por el privilegio, Señor, de estar con mis hermanos. Y mucho más todavía, Señor, el privilegio de poder escucharla entre todos y compartirla. Señor, te pedimos que obres, por favor, a través de tu palabra, que no sea simplemente un momento de reflexión emocional. Ayúdanos, Señor, a ver y a discernir qué tipo de seguidores somos. Si realmente estamos comprometidos contigo o si simplemente estamos acá por curiosidad o por costumbre. Ayúdanos, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe. Ayúdanos a amarte de manera genuina.
Padre Santo, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.